la actualización 15.3, se agregó la tercera leyenda Zero, de la cual vamos a hablar en este video, tanto en su versión aliada como enemiga, así que y sin nada más que decir, comencemos. Darwin es la próxima leyenda Zero, una tanque quien cuenta con las siguientes estadísticas. Tiene 105.400 de vida, un daño de 45.900, que se divide en dos golpes consecutivos, donde el primero tendrá 27.200 y el segundo 18.700, 3 empujes, una frecuencia entre ataques de 8 segundos, una animación de ataque de 2 segundos, un alcance de 300, una velocidad de 4, tiene un coste de 4.800 y una recarga de 146 segundos. Darwin también cuenta con larga distancia, donde cada uno de sus dos ataques tendrá un alcance mayor. El primero transcurre en un rango efectivo de entre 1 a 301, mientras que el segundo es de entre 301 a 501. Por supuesto, esto simplemente significa que Darwin tendrá un alcance mucho mejor, donde podrá golpear incluso a las amenazas más lejanas. No obstante, es importante aclarar que Darwin, y como dijimos anteriormente, su segundo golpe, que es el que mejor rango de perforación, tiene menos daño que el primero, si bien la diferencia es por tan solo 8500 de ataque, aunque y después de todo, sigue siendo menos daño. No significa que sea justamente algo realmente frustrante o algo parecido, sino un detalle que quería mencionar. Cambiando de tema, Darwin, además de ser un tanque, también es un Midranger, unidad de rango medio que va dirigido a los enemigos rojos, ángeles y aliens. Como dato curioso, Sócrates fue la primera leyenda Zero y tuvo un único rasgo, Newton la segunda leyenda Zero y tuvo 2 rasgos, así que Darwin obtuvo 3, interesante. Darwin también cuenta con la resistencia a los mismos enemigos ya mencionados. Resistencia proporciona una mayor capacidad de supervivencia en combate. En un nivel 30, su vida alcanza los 527.000 de vida, siempre que sean sus objetivos, mientras que en un nivel 50, donde Darwin cuenta con 167.400 de vida, entonces contra sus nichos tendrá 837.000 de vida, una cantidad extremadamente alta que puede ser todavía mayor con las demás habilidades con las que cuenta. Tiene el 100% de probabilidad de desgastar a sus nichos durante 4 segundos, reduciendo el daño en un 50%. Con esto en mente, Darwin ahora en un nivel 50, tendrá una vida de aproximadamente de 1.255.500 de vida, lo cual es una barbaridad, teniendo mucho sentido cuando se entiende su uso especializado. Darwin puede soportar grandes hordas de enemigos, lo que lo hace en un increíble tanque de rango medio, soportando grandes hordas de enemigos como Gabriel, Starpenx, Angelic Goris, Dr. Keyow, entre muchos otros. A su vez, cuenta con el 100% de probabilidad de maldecir durante 4 segundos. Maldición es un buen agregado que se combina con desgaste y larga distancia, logrando anular efectos negativos de enemigos molestos como Nimoy Bore, el empuje de Sleipnir, Mr. Ángel, Redenerga, enemigos estrellas, el Profesor A, entre otros. Tanto curse como desgaste son dos apoyos importantes para Darwin, con el fin de darle un uso interesante en la práctica, siempre que sean sus objetivos. También cuenta con el mata sabios, Sage Slayer, por lo que los sabios dirigidos no podrán reducir su desgaste y maldición, además de que podrá tener mejores stats contra estos mismos, además de funcionar como un tanque excepcional. Además, él cuenta con el invocador, el espíritu de Darwin, además de tener un diseño genial, cuenta con el 100% de probabilidad de empujar a todos los enemigos, como el espíritu de Newton, que también empuja. Supongo que en ambos funciona exactamente igual, la idea es alejarlos de Darwin, normal después de todo. Y por último, la inmunidad a la abducción. Dicha inmunidad es bastante importante y casi, si te lo pones a pensar, una inmunidad prácticamente obligatoria para que Darwin pudiese funcionar como se espera incluso contra estrellas.
Enemigos más cuerpo a cuerpo como Shiva Alien de Elite, Starped e incluso el Cicloncito Alien Estrella podrían estar reduciendo constantemente sin parar, lo que sería un problema demasiado grande para su uso como tanque, incluso si Darwin también es una unidad de rango medio más allá de tanque, porque sí, incluso con 300 de alcance, este tipo de enemigos todavía son molestos de luchar. Mientras que contra Technoid Hiena, la situación es un poco diferente, ya que si bien Technoid Hiena tiene el 100% de probabilidad de abducir durante 17 segundos, cosa que debido a la habilidad de Machas Sabios que tiene Darwin, entonces ese tiempo se reduce y volvería antes, pero claro, aquí entra el problema, si Darwin no tendría dicha inmunidad, no tendría oportunidad limpia de atacar, ya que Technoid Hiena tiene más alcance, con 350 de rango efectivo más Swarm y Strike, brindándole un alcance de entre menos 300 a 390. Hablamos de que Darwin debería tener un trampolín por encima para recién poder golpearlo, cosa que por cierto, sería bastante molesto en mi punto de vista. Además, Technoid Hiena es inmune a la maldición, por lo que evitar abducir es imposible, pero al menos puedes desgastarlo, que siempre es una ayuda genial. Darwin es inmune a la abducción, así que contra este enemigo sabio podrá ser un tanque durísimo. Debido a su baja velocidad de 4, puede ser un poco molesto contra enemigos de larga distancia con algún efecto negativo, como Tarsiriel con su ralentización, Jack Rabbit con su empuje si se llega a colar, o incluso la Kei con sus explosiones y empujes. No obstante, si bien puede molestar, la realidad es que se puede aguantar y sin molestar tanto, aunque sería un poco molesto si es alcanzado por algunos de esos enemigos. Entonces, Darwin es una unidad de leyenda cero relativamente buena, no está por encima de Newton, pero tampoco demasiado lejos, en una tier list estaría en un tier A. Y bueno, su diseño es espectacular. Por cierto, la tortuga gigante está basada en la tortuga gigante de Galápagos, que contribuyó a la teoría de la evolución de Darwin. La gran rama de su caparazón hace referencia a las ramas del árbol metafórico de la vida que describen las relaciones evolutivas de la vida, y los primates en la parte superior representan la evolución humana, que Darwin abordó en el descenso del hombre y la selección en relación al sexo. Eso es todo por parte de la unidad, donde podrá destacar mucho en varias etapas significativas e incluso también facilitar niveles en 4 coronas o fuera de estas. Por lo tanto, queda hablar de subversión enemiga para dar como hecho la finalización de este video. Vayamos con Darwin versión enemiga. Darwin enemigo se encuentra en la última etapa actual de Zero Legends, capítulo 31, disponible en la actualización 15.3, únicamente para la versión japonesa por el momento. Primero hablemos del jefe y luego del nivel en sí. Darwin jefe cuenta con las siguientes estadísticas. Tiene 5 millones de vida, estando a la misma altura que Doctora Nova, como los únicos jefes sabios en tener 5 millones de vida, aunque es normal que tenga tanta vida específicamente por ser un jefe alien, y el meta contra aliens es bastante fuerte a estas alturas. Tiene 60.000 de daño, que al igual que su versión aliada, se divide en 2 golpes consecutivos y en donde cada uno tendrá un alcance mayor. El primer golpe hace 40.000 de daño y se produce en un rango efectivo de entre 1 a 401, mientras que el segundo hace 20.000 de daño y se produce en un alcance efectivo de entre 401 a 651. Como puedes ver, en cuanto al daño es menor al nuestro, pero tiene un alcance mucho mayor y una vida mucho más alta en comparación. Por otra parte, su rango base es 350, una velocidad de 4 empujes, un empuje más que Darwin aliado, una frecuencia entre ataques menor, de 5.33 segundos y una animación de ataque de 2 segundos, prácticamente igual al nuestro. Cada golpe tendrá una probabilidad del 100% de maldecir durante 3 segundos, además de ser inmune a la maldición. Parece que los enemigos aliens sabios tendrán esta inmunidad como base. Por cierto, se agregó una nueva habilidad bastante interesante y que podría ser un dolor de cabeza más adelante, pero quiero hablar de eso en unos minutos. Darwin como jefe se ve genial, su aspecto alien es impresionante.
En cuanto al jefe en sí, no es una locura como Sócrates, pero tiene su grado de dificultad con los enemigos acompañantes. Por otra parte, la maldición puede molestar mucho contra las unidades contra aliens que no cuenten con una inmunidad a maldiciones. Por ejemplo, la gran mayoría de pixies se podrían ver bastante afectados de una manera realista. Y su habilidad de reset, la nueva habilidad de esta actualización, pues es desagradable. Es simple y al mismo tiempo un dolor de cabeza importante. Darwin tiene un 100% de probabilidad de quitar un porcentaje de recarga de las unidades golpeadas con cualquiera de sus ataques consecutivos, le quita un 50% de la recarga base con la que se encuentra la unidad cuando es golpeada. Para ser más claro, pongamos un ejemplo simple. Imagina a una unidad que tiene una recarga de 200 segundos, bien. Ahora esa unidad cuando Darwin le pega con su primer ataque, la unidad está en 100 segundos que ya se recargó, o sea está por la mitad. Sin embargo, cuando dicha unidad es perforado por el ataque de Darwin, entonces su recarga pasa de 100 segundos a 50 segundos, es simple, le quita un poco de recarga actual y la reduce. Esto en unidades como Manique Laser Cat quizás no se vea tan feo porque tienen recarga rápida, pero en unidades con recarga larga, la cosa es mucho más asquerosa. Literalmente la manera más sencilla de que una unidad como Luna, por ejemplo, para volver a desplegarla sería en que muera o destruyan a Darwin, ya que este mismo jefe además ataca bastante rápido, por lo que estará haciendo que Luna esté constantemente en un bucle donde no apenas avanza un poco su ciclo y ya vuelve para atrás. Desgraciadamente, estoy casi seguro que esta habilidad está más hecha para nerfear a unos que a otro, pero si las etapas que cuenten con enemigos con dicha habilidad van a ser horribles. Imagina a un Rost con esta habilidad, desagradable. En cuanto a la etapa, aparecen enemigos ángeles, aliens, zombies y un Dogenstein. Empecemos con los zombies, los Thriller y Zakie Pen son los únicos zombies, no deberían ser un problema tan alto, quizás si Zakie Pen se hunde y sale entre tu formación puede molestar, pero no es la gran cosa. Por otra parte, Dogenstein y Gabriel están ahí, molestos como peones que se interponen en tu camino y pueden molestar, Dogenstein y su congelamiento, pero unidades como Luna que funciona ridículamente bien en esta etapa, puede acabarlo muy rápido. De todas formas, ambos doges no dejan de ser peones del nivel. Celeboodle es la fuente de dinero, aparece de manera infinita y combinado con Gabriel y Dogenstein, entonces el dinero está ahí. Ahora vayamos con los dos más fuertes, Ostrómeda y Borapim, que ya de antemano digo, aparecen de manera infinita. Ostrómeda es molesto porque es una variante de Rost, ataca rápido, buen rango de ataque y un 15% de probabilidad de abducir a tus gatos, al menos lo agregaron a él y no a otra variante no alien, por lo que puedes encargarte de dos al mismo tiempo, Ostrómeda y Darwin. Y Borapim destruye la defensa mientras el jefe ataca con sus poderosos golpes. Borapim es rápido e incluso con Ramen como tanque, todavía es complicado mantener un buen control por el resto de enemigos que aparecen. La etapa es complicada, no a un nivel extremo, pero sí complicado. Veamos algunas unidades relativamente fuertes para este nivel. Algunas unidades muy buenas son: Robert Cat con talento de inmunidad a la maldición funciona relativamente bien, ya que y como mencionamos anteriormente, Darwin tiene una probabilidad asegurada de maldecir durante 3 segundos. Robert Cat es un Meat Shield especializado en aliens, y hacer que su eficacia a su nicho no se vea perjudicado por el curse es una mejora significativa. El gato jabón también puede ser vital para desgastar a Darwin y que tus unidades duren más en batalla. El único inconveniente sería Ostrómeda y su abducción, pero se puede manejar y no es una probabilidad alta de activación. Bahamut Cat como siempre, con explosiones. Luna es la mejor de todas, congelamiento a los aliens y a los zombies, con sus explosiones y eficacia ambos rasgos del nivel. Mifli Ultraforma es realmente buena en esta etapa, Sage Slayer, mini réplicas, empuje, buen alcance, stats, bastante fuerte para Darwin. La ultraforma de Cadel también es realmente útil con su desgaste, ralentización, multi-hit, alcance y mata sabios, pudiendo aportar gran importancia en la práctica. Los ultratalentos de Mekako son demasiado factibles, ya que obtiene el rasgo ángel y el 50% de probabilidad de ser inmune al daño de ambos rasgos durante 2 segundos, y como los dos rasgos principales son el alien y ángel, entonces podrá sacarle mucho provecho. El único problema es su alto coste de inversión para el talento de inmunidad al daño. Cafetería Cat, Ramen Cat, Ultrajizo para Borapim. Stone Cat, Manique Laser Cat, Slime Cat son unidades fuertes, por supuesto. Como siempre, la etapa es complicada, pero no a niveles exagerados. Así que, eso es todo. ¿Qué te pareció este jefe?
En mi punto de vista, me encanta igual que los otros dos anteriores, el estilo sabio es realmente bonita, así que espero todavía más sabios en el futuro, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, chausito.